Hola compañeros de la materia Métodos y Medición del Trabajo. Anteriormente ya analizamos cómo se diseña el puesto de trabajo. Lo hicimos en el anterior capítulo y veíamos básicamente todos los aspectos que tienen que ver con el lugar donde se va a hacer la actividad. En algunas imágenes se mostraba la parte superior de una persona y del puesto de trabajo, su distribución, la manera de cómo las manos alcanzan esos lugares, también digamos si está parado o pues está de pie la persona, cómo hacer para alcanzar los objetos que están tanto arriba de él como abajo, se veía todo eso. Se veía, digamos, el diseño ergonómico para talla media, para talla, digamos, baja y, digamos, una talla intermedia, ¿no? Que es la que deberíamos diseñar en promedio que decíamos allá en ese capítulo. Como resumen de esto, entonces se deja el puesto organizado y se establecen todos los elementos necesarios para que se pueda realizar la actividad. Sin embargo, a pesar de haber realizado ya el diseño del puesto de trabajo, debemos comenzar a analizar también los detalles de cada pequeño movimiento que se realice en el puesto de trabajo. Ya eso es cuando el puesto está listo. Y lo que tenemos es que ya hacer la operación. Eso es el diseño de la operación. Hay unos señores, unos esposos que los habíamos mencionado al principio del curso, que se llaman los Gilbert, y ellos trabajaron en el tema de los movimientos y fueron los primeros que presentaron con cinematografía el análisis de los movimientos. Ellos lo llamaron, esos movimientos, ese estudio que hicieron, lo llamaron los Derblix. Como dice aquí la presentación, es porque al pronunciarlo al revés, entonces eso se quedó establecido así, lo llamaron los Derblix, y de ahí en adelante se conoce en la ingeniería industrial el trabajo de ellos, y ellos lograron hacer, digamos, 17 movimientos básicos que trabajaron. Entonces, eso fue un análisis de una parte y de unos estudios de muchos años de ellos que, como les digo, mostraron en video por primera vez. Los Derblix pueden ser eficientes, es decir, que generan valor en el producto. Hablamos de eso digamos, si usted está mirando un libro como el de Edward Hay, el de Justo a Tiempo, o simplemente por el análisis de valor, son aquellas cosas que generan valor agregado al producto. Entonces, si usted le agrega algo al producto, lo transforma el material, ese es un movimiento eficiente, un Derblick eficiente. Obviamente hay operaciones que le hacen las máquinas, de esto no se trata este estudio, vamos a hacer es el análisis de lo que hace el ser humano en un puesto de trabajo, más no el robot, aunque los conceptos que estamos aprendiendo aquí los podemos llevar también, por supuesto, a la parte de la robótica, ¿no? Para que ellos hagan los mismos movimientos, porque básicamente muchos robots lo que hacen es emular los movimientos y decisiones, inclusive del ser humano. Entonces, en ese sentido también se pueden usar para ello. Sin embargo, entonces decíamos que aquellos que son eficientes son los que agregan valor al producto. Entonces, mover un objeto, por ejemplo, no agrega valor al producto. Pero, por ejemplo, colocar una pieza y ensamblarlo sí agrega valor, ¿no? O sea, ensamblar algo sí agrega valor. Agregarle algo, pintarlo, por ejemplo, cualquier actividad que usted realice que transforme el producto, decimos que agrega valor o son eficientes. Y habrá unos que son ineficientes, ¿no? Esos, digamos que ellos lo dividieron entre esas dos partes, los que son eficientes y los que no lo son, o son más bien ineficientes. Los primeros directamente estimulan el progreso del trabajo y con frecuencia pueden ser acortados, o sea, estamos hablando aquí leyendo textualmente, es decir, los que son que eficientes pueden ser acortados, reducidos en cuanto a distancia o en cuanto a tiempo. Cuando se dice ser acortados, lo que se reduce son dos cosas, la longitud y el tiempo. Y obviamente si se reduce la longitud, como la ley de la relatividad, espacio-tiempo, entonces si yo reduzco la longitud, pues reduce también el tiempo, así sea mínimo, pues lo que se pueda reducir, pero se puede lograr algo ahí. Pero por lo general, estos tiempos, estos Derblix que son eficientes, no se pueden eliminar, es decir, son necesarios para que el producto se transforme, por lo tanto, no los podemos eliminar del trabajo, de la operación o de la fabricación del producto. Por otro lado, los Derblix que son ineficientes no generan ningún progreso en el producto, en el trabajo, y por lo general debemos hacer el deber de eliminarlos aplicando
Principios de economía de movimientos. Ya habíamos mencionado que, por ejemplo, distancia a los codos, que no tenga que la persona levantarse, que no tenga que estirar demasiado sus brazos, sino que todo esté al alcance de la mano, que lo vimos en el anterior capítulo, que era el diseño del puesto de trabajo. Entonces, por esa razón, antes de, digamos, el sílabo está diferente, pero antes de yo mostrar estos derblix, pues quería que ustedes se ubicaran, ubicáramos el operario en este caso, en el puesto de trabajo, para que entendamos los derblix, los movimientos básicos o derblix. Bien, vamos a mirar cuáles son esos movimientos y los vamos a explicar, vamos a tratar de explicarlos lo más, digamos, con ejemplos posibles, ¿no? Entonces aquí tenemos los derblix eficientes. Entonces aquí tenemos que dice, avanza el progreso del trabajo directamente. Puede reducirse, pero es difícil eliminarlo completamente. Entonces está el nombre, el derblick, lo vemos a la izquierda, el nombre del derblick, el símbolo que se usa y la descripción. Entonces vamos a analizar el derblick alcanzar, símbolo RE. Entonces claramente dice mover la mano vacía, vacía la mano, o sea, sin objeto, sin nada, hacia o desde el objeto. El tiempo depende de la distancia recorrida. Por lo general, es precedido por liberar y seguido por sujetar. Entonces, analicemos lo siguiente. Me voy a hacer aquí de lado para poder que ustedes me comprendan un poco. Si yo tengo un objeto allá, este es el objeto, yo lo estoy tratando de colocar aquí ahora que lo estemos viendo ahí en el video. Entonces, aquí yo acabo de liberar uno. Ese alcanzar es esto. Hasta ahí, sin hacer esto. Esto no va incluido en el alcanzar. El alcanzar es esto o esto. Vacía la mano, ¿sí? Aquí puede haber soltado algo, pero la mano se mueve, ¿qué? Vacío. ¿Mm? El objeto que tengo aquí es para suponer que allá voy a alcanzar algo, pero la mano se mueve sin el objeto, está vacía, y hasta ahí va nuestro derblick. El primer derblick es alcanzar. Y ya el siguiente es otro, ¿no? Ya vamos a mirar ese. Bien, ese sería el primer derblick. Luego dice mover. Ahora sí, la letra es M. Y luego dice mover la mano cargada. En este caso la mano está cargada. El tiempo depende también de la distancia recorrida. Y el peso y el tipo de movimiento por lo general es precedido por sujetar y seguido por liberar o posicionar. Entonces, ahora sí, ya he tomado el objeto, de, digamos, donde estaba ahorita, ya he tomado el objeto, y voy a mover este objeto, lo voy a arrastrar para acá, o puede estar en otra posición y arrastrar acá. Ahora, los movimientos que estoy haciendo son de frente, pero yo perfectamente puedo hacer el movimiento de lado, ¿correcto? O también, ¿por qué no?, hacer esto, ¿cierto? Arriba o abajo. O básicamente para cualquier área en donde mi brazo tenga el alcance. Ese objeto de mover de un lugar a otro con la mano cargada es el que se denomina mover, ¿no? Lo puedo mover, etcétera. Entonces, ese es un objeto. O sea, cuando tomamos un bolígrafo, simplemente tomar un bolígrafo y alcanzarlo nosotros y colocar, digamos, si fuera este un tornillo, y colocarlo ahí antes de posicionar, ahí hablan de posicionar también, estamos moviendo un objeto. Entonces está alcanzar y mover. Alcanzar es con la mano vacía, mover es con la mano, con el objeto, con lo que vamos a trabajar. Está también el derblick sujetar o tomar, que también lo vemos ahí. Entonces, básicamente la letra es G. Lo que pasa es que vienen en inglés, ¿no? De pronto por eso las letras no tienen nada que ver con el nombre, pero get sería get, ¿no? Cerrar o cargar, get en inglés. Cerrar los dedos alrededor del objeto. Ahí, ese básicamente es la descripción del derblick. Cerrar los dedos alrededor del objeto. Entonces, si digamos que yo ahorita estaba posicionado allá, pero con este borrador, entonces lo que yo voy a hacer es esto. Ese derblick es el que nos están describiendo allí. Cerrarlos. Cerrarlos. ¿Listo? Comienza a medida que los dedos tocan el objeto y termina cuando se ha ganado el control del objeto. Depende del tipo de sujeción. Por lo general es precedido por alcanzar y seguido por mover. O sea, antes de eso se hace alcanzar y después se mueve. Entonces vamos a hacer esos tres que estamos viendo, ¿no? Vamos a hacer el completo. Entonces primero está alcanzar. ¿Listo? Después está sujetar o tomar, letra G. Listo.
Ahí ya tengo el control del objeto. Y por último está el de la mitad, que es mover, o sea que lo voy a desplazar, digamos, a este lugar. Listo. Esos serían los tres movimientos que acabamos de describir. Ahí hay tres derblings. Está también la opción de liberar. Obviamente, liberar es soltar, este símbolo es RN, y liberar es soltar el control de un objeto. Típicamente es más corto de los derblings porque simplemente es hacer este movimiento. O sea, aquí voy a liberar yo, aquí lo tengo sujetado, ¿verdad? Y libero. Es demasiado rápido. Yo lo estoy haciendo con este borrador, pero perfectamente pueden ser otros objetos, ¿no? Pueden ser objetos de este estilo, redondos, pueden ser objetos un poco más grandes. A veces necesitamos las dos manos para coger el objeto. Vamos a necesitar las dos manos y también es el mismo derblick, ¿sí? Agarrar, digamos, alcanzar, sujetar y desplazar, ¿no? Por ejemplo, si fuera un objeto más pesado. Esos son los primeros derblis, ahí ya hemos visto el ejemplo de ellos. Trato de hacerlos con la mano, digamos, trato de explicarlos así porque pues puede ser muy teatral, pero es mejor que no leerlos solamente porque solo leerlos uno tiene que tener arte de la imaginación, mientras que si lo vemos y lo intentamos hacer, pues, y ojalá en esos casos ustedes también los hagan, vamos a entender que los derbis son movimientos pequeños que hacen las manos y digamos las extremidades en estos casos. Bien. Hay otro que siguen siendo eficientes, que por ejemplo es preposicionar. Preposicionar es como antes de, ¿no? Preposicionar, su nombre es PP, el símbolo, y es posicionar un objeto en una ubicación predeterminada para su uso posterior. Por ejemplo, cuando colocamos un tornillo, ¿cierto?, en el agujero, pero todavía no lo vamos a apretar, simplemente lo posicionamos. Entonces, no sé si tengo aquí algún ejemplo. Bueno, vamos a usar esto que yo tengo acá, este objeto. Entonces, aquí hay un objeto en el escritorio, suponiendo que aquí ese es mi nivel del escritorio. Entonces, ¿qué hice? Hice alcanzar, sujetar, mover, y aquí todavía no voy a liberar, sino preposicionar, lo voy a colocar simplemente ahí. Después ya vendré y lo apretaré, lo ajustaré, lo que sea, pero simplemente lo posicioné ahí en ese agujero. Ese se llama preposicionar, no está todavía en la posición firme, sino simplemente listo para usarlo después. Es preposicionar. Dice, por lo general, ocurre en conjunto con mover, correcto, o como cuando se orienta una pluma para escribir, ya puse ese ejemplo también. Luego está el derblick utilizar, símbolo uso, la U de use, o está en inglés también es U, se llama manipular una herramienta para el uso, para que la que fue diseñada, fácilmente detectable a medida que avance el progreso del trabajo. Entonces manipular un destornillador, yo ya había hecho algunos ejemplos con una herramienta, ¿verdad? Entonces manipular ese objeto se llama utilizar. Ya cualquier herramienta, sea un alicate, un destornillador, un motor tool, un taladro, cualquier herramienta que vamos a manipularla se llama usar o utilizar. Aquí vamos a dejarlo utilizar, letra U, ¿listo? Luego dice otro derblick, ensamblar. Ensamblar es unir dos partes. Yo colocaría aquí que es más de unir dos partes, a veces en un solo ensamble se unen más, pero bueno, colocamos aquí unir dos partes que embonan, es decir, que se ajustan unas con otras, ¿no? Por lo general es precedido por posicionar o mover y seguido por liberar. Entonces ensamblar ya es hacer como el clic, hacer el agarre, ¿cierto? De las dos piecitas que estamos trabajando. Y está, obviamente, desensamblar, que, digamos, vamos a hacer estas ensamblar. Bueno, entonces este ensamblar sería esto. Estos son dos objetos. Yo ya las tengo posicionados o preposicionados y los vamos a ensamblar. Listo. Ese es ensamblar. Yo hice aquí un movimiento, digamos, de este estilo, pero pues se puede hacer con el dedo, con una máquina, después veremos eso, pero por el momento, entonces ensamblar es unir dos cosas que se pueden unir, por eso dice que embonan, o sea que ajustan una con la otra. Y desensamblar, pues es lo opuesto. Desensamblar sería DA, y el opuesto es tomar y separar las partes que embonan. Estas estaban unidas, simplemente las vamos a separar. Y ahí también dice que está precedido por sujetar. Obviamente aquí este puede estar fijo, este está fijo, y sujetar si este está, yo estoy sujetando este, ¿verdad? Miren, y seguido por liberar, liberé, hice desensamblé y liberé el objeto. En ese caso, ensamblar también tiene liberar. Bien, esos son los derblicks
eficientes, apreciados estudiantes. Bien, tenemos los otros DERBLIX, que son los DERBLIX ineficientes, es decir, aquellos que en el trabajo no se avanza o el producto no se transforma. Y aquí nos sugieren si es posible, es decir, si podemos hacerlo, si vemos, tenemos la posibilidad, todas las alternativas para hacerlo, debemos eliminarlos, ¿no? Porque eso es parte del dinero. Imagínense ustedes una planta de 100 trabajadores cuyo tiempo, digamos que están haciendo trabajos manuales, cuyo tiempo o la mitad del tiempo sea haciendo estos movimientos, que usted no los percibe, porque usted a la larga, como director de la operación, como gerente, como supervisor, lo que sea, usted está mirando que el operario se está ya moviendo, sí, pero si tiene que buscar, si tiene que seleccionar, si tiene que inspeccionar, planear, estoy leyendo algunos de los que están ahí, y eso lo hace todo el tiempo, pues usted ve que ellos se mueven, pero en realidad no están produciendo nada. Ahora suponga que si es el 50% y la persona se gana 1.000.000 de pesos, y el 50% de su tiempo se pierde, pues 500.000 pesos simplemente los estamos desperdiciando. Luego, al eliminarlos, esos 500.000 pesos se nos vuelven trabajo productivo. Por esa razón es que los DERBLIX son tan importantes y analizarlos es súper importante. Hay algunas empresas que no hacen caso de esto, o sea, aparentemente tienen un negocio que les son rentables, pero no han analizado esto en detalle. Yo creo que si se tomaran este tema en serio y no sé, comenzaran a analizarlo por medio de videos y otras técnicas, la misma observación directa, podrían llegar a conclusiones interesantes y podrían reducir el trabajo. Por eso también no hay que descartar estos estudios, sí, con videos y todo, para lo que son las tesis de grado y los trabajos que ustedes puedan realizar en sus empresas o, digamos, profesionalmente. Les invito a que también los hagan allá en sus actividades, en sus empresas donde estén trabajando, o cuando entren a trabajar los que no lo están. Porque es un tema importante, piensen en eso, cualquier cosita que usted pueda eliminar y que sea repetitivo, esos 500.000 pesos, multiplíquenlos por los 100 personajes, multipliquen por todo el año y verá que son millones inclusive de dólares, creo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento de estar analizando la operación y el puesto de trabajo, que ya lo vimos como habíamos hablado en el anterior capítulo. Vamos entonces a describir ahora los DERBLIX ineficientes. Entonces el primer DERBLIX se llama buscar. Símbolo S es de seek en inglés. C-E-E-K. S-E-E-K, perdón. Entonces dice que la descripción es: ojos o manos buscan un objeto. Comienza a medida que los ojos se mueven para localizar el objeto. Es decir, yo tengo que buscar un objeto dentro de algo que está perdido. Yo tengo aquí, de pronto, vamos a usar unas cosas que tengo por acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar en este recipiente, ¿cierto? Tengo que buscar en este recipiente. Digo, no, búsquese una esfera o un objeto. Entonces yo tengo que comienzo a mirar el objeto, ya comencé a desplazar, a usar los ojos, y luego las manos comienzan a ubicar, digamos que si fuera esto. Entonces, hasta que lo encuentran. Ahí ya perdí tiempo, ¿sí? Claro, entonces mira, no, pues fácil, coloque esto organizado. Pues esa es una de las soluciones, claro, eso es lo que hay que hacer, precisamente. Pero cuando eso pasa, usted ve que el trabajador que está haciendo, él lo está buscando, está moviéndose. Usted observa que el trabajador se está moviendo porque está moviendo los ojos y está buscando, pero está perdiendo tiempo, y esos segundos multiplicados son millones, ya dijimos. Entonces sería buscar, seleccionar, que es seguido, y seguido seguramente de buscar. Normalmente dice seleccionar, SE, de select puede ser, un artículo de varios, por lo general es seguido por buscar. Entonces selecciona, ya mire y busco, ¿no? Entonces escojo el objeto que necesito. Está posicionar, letra P, es orientar un objeto durante el trabajo, por lo general precedido por mover. Ya habíamos visto que ese es un DERBLIX, digamos, eficiente, y seguido por liberar, en posición a, durante, en preposicionar. Entonces, habíamos visto que el preposicionar era, yo tenía este objeto acá, ¿cierto? Y lo preposicionaba, es decir, acá. Y luego lo voy a posicionar bien. Digamos, en la preposición simplemente lo colocaba y lo soltaba. Pero en la posición ya, supongo yo, no tengo un ejemplo para hacerlo, que ya lo voy a colocar de manera perfecta en el lugar que es, ¿sí? En el lugar que, digamos, que sea ahí.
mis manos están haciendo aquí una herramienta, pues supongo que la mano no está ahí. Entonces están que posicionando el objeto en ese instante ahí. Dice que es precedido por mover, claro, porque yo tengo que mover el objeto y seguido por liberar, entonces liberé el objeto. ¿Sí? Y obviamente es durante en preposicionar, es decir, que primero lo preposicioné, que fue esto, y después lo ajusté aquí. Ese ajuste, ese pequeño ajuste, es posicionar. Bien, dirán ustedes, bueno, pero ¿y eso cómo se puede reducir? Pues obviamente si el orificio fuera exacto y cayera ahí exacto, no necesitábamos posicionar nada. Inspeccionar está de inspección con la letra I y simplemente es comparar un objeto con el estándar que típicamente está a la vista, ¿no? O sea, normalmente el estándar está a la vista, pero podría ser también con los demás sentidos, o sea, puedo comparar un objeto con otro, digamos inspeccionar, vamos a dar un metro acá, entonces inspeccionar puede ser tomar la medida de algo, y estoy inspeccionando, ¿sí? Estoy comparando un estándar que es este metro, ¿cierto? Con la medida de un objeto, qué sé yo, vamos a comparar esto acá. Pero fíjense que yo usé más Derblix, ¿no? Que ahí hice mover, hice seleccionar, hice posición, entonces estoy comparando. ¿Se puede hacer con los ojos? Sí, pero con los demás sentidos sí también estoy usando el tacto. También puedo hacer el objeto si es suave, digamos yo tocando un objeto, si digamos que este. Entonces, por ejemplo, aquí sí puedo comparar esta superficie con otra para mirar si es suave, porque ese es un criterio, por ejemplo, de calidad. Entonces estoy inspeccionando, ¿cierto? Los ojos, el sonido, ¿no? Las monedas, por ejemplo, hay una película en donde unas personas, no me acuerdo qué película es, hacen callar la música, creo que es de piratas o algo así, y tiran unas monedas para mirar si son de oro, y porque el sonido es diferente, y es correcto. Entonces si la moneda era de acero, por ejemplo, sonaba una cosa, y el sonido de una moneda de oro es diferente, entonces sacaban las falsas de esa manera. Creo que, no me acuerdo cuál es la película, pero están también ahí en ese ejemplo, están que inspeccionando por medio del oído, o el ruido también que se hace, el sonido que produce un instrumento también, los músicos, ¿no? Está también el otro Delbit que es planear, básicamente es símbolo PLI, es hacer una pausa para determinar la acción que voy a hacer. Es cuando uno hace tal cosa, o sea, se detiene unos segundos, no planear a largo plazo, porque eso es otra cosa, y escribir y hacer lo que todos hacemos como ingenieros, no, sino más bien aquí se refiere al acto de que sigue, o sea, ya hice esto, ahora voy a hacer aquello, pero eso es de un instante, pero ese planear nos obliga a pensar o a que el operario piense. Y digamos suena feo, pero el operario la idea es que no piense, sino que todo esté llegándole momentáneamente, que él use sus manos y todos lo que tenga que hacer sin hacer estos derbis, sin pensar ni siquiera. Podríamos hacerlo así. Suena, como les digo, un poquito feo, pero es así. Ahí ahorramos también tiempo y dinero. El pausar que veíamos anteriormente, planear, pues después sigue, por ejemplo, el buscar, ¿cierto? El ubicar allá, el colocar, seleccionar, mover, esos movimientos pueden seguir después. También otro derby que es ineficiente es el retraso inevitable, o sea que definitivamente toca o tocó, como se dice, tocó o tocó, ¿sí? El retraso inevitable, su símbolo es UD, y es más allá del control del operario debido a la naturaleza de la operación. Por ejemplo, la mano izquierda espera mientras la derecha termina la búsqueda prolongada. Entonces, sí, yo tengo que aquí, yo lo voy a hacer con las otras manos, pero yo tengo que comenzar por allá a buscar el objeto, estoy por allá buscando, ya la encontré, pero esta no está usándose. Y hasta que llegue el otro objeto, digamos que aquí tengo este, ya tengo aquí sujetado este, entonces hasta que ya no se llegue con otro objeto, ahí ya comienzo otra vez a seguir trabajando. Eso es un retraso inevitable, no hay nada que hacer ahí. Pero a pesar de que sí dice la palabra inevitable, la teoría que vimos al principio es que si se puede, elimínelo. Si puede eliminarlo, hágalo. Es decir, si no tengo que ir a buscar y que esta mano se quede quieta, debemos tratar de que las dos manos estén trabajando todo el tiempo. Está también el retraso evitable, AD, se llama el símbolo, es el símbolo. El operario es el único responsable del tiempo ocioso, por ejemplo, toser. Entonces, bueno, parece un poco exagerado, ¿cierto? Y sobre todo ahorita con la pandemia, entonces toser, pero eso son cosas que él puede evitar, el operario puede evitar hacer, entonces toser, o digamos en algún momento coger el celular, ¿sí? Porque esos segundos retrasan, por decir algo, estoy colocando otro ejemplo allí. Descanso para contrarrestar la fatiga, es una letra R el símbolo,
Y aparece periódicamente, no en cada ciclo, dice acá, depende de la carga de trabajo física. Recuerden que estos movimientos que estamos analizando fueron analizados sobre las personas, sobre el trabajo de las personas. Y pues obviamente los individuos, como todos nosotros, nos cansamos en algún momento. Hacemos una pausa, hacemos la pausa activa, que no se trata allí de la pausa activa, claro, esa R no es de la pausa activa, es más bien de la pausa que se da en el periodo de trabajo que él no se debería mover de la máquina, ¿sí? Sino que él toma un descanso. Por ejemplo, se relaja unos segundos para continuar. Ese descanso es también, digamos, una pérdida de tiempo. Aquí toca mirar porque, pues con todo lo de salud y seguridad en el trabajo, puede que estos descansos sean necesarios en algún momento, entonces hay que hacer cambios de actividades, rotación de las máquinas, bueno, una cantidad de cosas para que la persona rinda de manera físicamente muy bien. Y está la actividad parar. Parar, que es, digamos, hold, es H, el símbolo. Una mano soporta el objeto mientras que la otra hace el trabajo útil. Entonces, es lo que yo estaba haciendo ahorita, básicamente. El parar, esta mano no está haciendo nada, pero esta es la que hace lo que tiene que hacer allí. Por ejemplo, sujetar la pieza y con esta, ¿cierto? Atornillar. Entonces, eso es parar. No es que esté parada las dos manos, aquí no se trata de eso, sino que una de las dos está parada. Por eso, y seguidamente, digamos, de pronto en la próxima clase, no sé si alcanzamos en esta, hacemos el diagrama mano izquierda, mano derecha, ¿sí? Que ya es el analizar qué hace una mano mientras que qué hace la otra, es básicamente eso. Entonces, estos son los Derblix ineficientes, apreciados estudiantes. Bueno, ahora bien, ¿cómo hacer un buen estudio de estos movimientos, de estos pequeños movimientos que vimos básicamente son con las manos? Podríamos inclusive hacer un estudio de los pies, aunque ustedes no lo crean, porque muchas de las máquinas se trabajan con los pies, ¿cierto? Imagínense usted un piano, o imagínense, digamos que es un instrumento musical, una troqueladora, muchas máquinas se trabajan con el pie, muchos movimientos se pueden hacer con el pie, con las manos, ya sería exagerado con la cabeza, ¿no? Creo que había un análisis de la operación del tema de prensa china, yo les dejé el link del video, espero que las hayan visto, y allí se ve pues una cantidad de cosas tenaz, terrible, porque digamos, es esclavizante el trabajo y es súper delicado. Imagínense que los operarios, si se cometen un error, pueden sufrir un accidente súper fatal ahí, ustedes vieron eso. Bueno, pero igual está analizado el movimiento, así lo hacen allá, las leyes, etcétera, no lo sabemos, no estamos metiéndonos en el tema de esa empresa. Espero que hayan mirado el video y entiendan y comparen. Bien, lo que estábamos diciendo entonces es cómo hacer un buen estudio de estos movimientos, de estos Derblix. La sugerencia de Niebel, que pues es de allí, es de donde he sacado las diapositivas que están ustedes viendo aquí, que las he construido con datos de allá, es que se utilicen unas listas de chequeo. Se pueden hacer algunas, allá hay algunas, pero ustedes pueden hacer otras, aunque estas, digamos, tienen la mayoría de las cosas. Con la robótica del día de hoy podemos también agregarle cositas a estas listas, o con la mecanización que hay al día, con la neumática, con todo lo que ustedes saben, podemos agregarle elementos o preguntas a estas otras preguntas que hay acá. Yo voy a tratar de explicar para cada uno de los Derblix, en este caso de los Derblix que son eficientes, qué preguntas podemos hacer con el fin de no eliminarlo si es necesario, sino más bien modificarlo. Recuerden que los Derblix eficientes casi no se dejan eliminar, pero de pronto sí, ¿por qué no? Entonces analicemos el Derblix alcanzar y mover, que aquí hay dos Derblix, alcanzar y mover. Entonces, primero, ¿puede eliminarse cualquiera de estos Derblix? ¿Cómo podríamos eliminar un Derblix de alcanzar? Bueno, si yo tengo que hacer este movimiento, ¿cierto? Alcanzar que, digamos, 1 metro o 1,5 metros, no sé, depende del brazo de la persona, 1,5 metros es muy largo, bueno. Tengo que alcanzar. Lo más seguro es que yo tenga que utilizar esta área, o más bien, ustedes imaginen como una especie de esfera mental, ¿no? En la mente una esfera, ¿cierto? Donde todos mis objetos estén a esa distancia. Yo simplemente con un movimiento muy pequeño, no tan largo, puedo alcanzar el objeto y así por lo menos reduzco la distancia, y al reducir la distancia son unos microsegundos, unas décimas de segundo puede ser, pero logro reducir tiempo que multiplicado por las miles de unidades que voy a hacer.
o que estoy fabricando, pues nos pueden servir. También podemos, por ejemplo, eliminar el de mover. Bueno, habría que preguntarse, por eso aquí hice la lista de chequeo sí o no. Hay que analizarlo, pero con el video. Mi sugerencia es video, claro, para eso. 2. ¿Puede acortarse las distancias para lograr ventajas? Bueno, acabamos de escucharlo también, yo acabo de explicarlo también, de mirar a ver si puedo acomodar ahí las cositas. Por ejemplo, se pueden utilizar otros recursos, como por ejemplo bandas transportadoras, tenazas, pinzas, ¿sí? Con el objeto de no tener que ni alcanzar ni mover, o por lo menos reducirlos. Se utiliza el miembro corporal correcto, dedos, las muñecas, el antebrazo, los hombros, se utilizan lo correcto para esto, para este movimiento, ¿sí o no? Puede utilizarse una rampa por gravedad, muy importante esto, muy importante. Hay un video que de pronto yo les dije que se los iba a mostrar, no lo encontré qué día, voy a tratar de ponerlo hoy también. En el video de una planta automotriz y ellos todo lo manejan por gravedad, entonces colocan, digamos, este objeto, este es el objeto que tiene las piezas que van a ensamblar del carro y ellos lo colocan en una rampita, se coloca simplemente de atrás, un operario lo coloca y allá le llega al operario que lo tiene que ensamblar. ¿Por qué? Porque va bajando. Eso también es interesante. Otro ejemplo de ellos es de la gravedad, por ejemplo, es los dispensadores de comidas para aves y perros, que vemos que es un tubo, inclusive los de agua, y a medida que ellos consumen el agua que está allí o el grano, el concentrado, simplemente van desplazando. Hay también dispensadores de cigarrillos. Bueno, no me gustan los cigarrillos porque no fumo y creo que ustedes tampoco, pero también hay dispensadores de este tipo de cosas. Todos estos dispensadores son un ejemplo del uso por gravedad. ¿Listo? Y se puede hacer un resorte también, o sea, un alimentador con resorte, como los de las pistolas, los de las armas. Sexto, pueden efectuarse los transportes a través de mecanización o dispositivos operados con los pies. Fíjense que ahí ya hablan de, oiga, use los pies, no solamente las manos, ¿cierto? Inclusive uno podría llegar a pensar, si ustedes son buenos diseñadores, como nos gustan los juegos, por ejemplo, de una de juegos, de una sala de juegos de esas de los centros comerciales, ustedes se usa las manos, se usa el cuerpo para moverse, por ejemplo, en las motocicletas. Uno podría llegar a pensar en utilizar el codo, ¿no? Que con el codo se oprimiera alguna cosa porque el resto de las manos están ocupadas. Todas estas cosas hay que pensarlas, no es echarlas en saco roto, sino pensarlas. La rodilla, si uno está sentado, por ejemplo, con la rodilla, podría levantar simplemente el pie y darle un botón que quede abajo, una palanquita, para que con la rodilla mueva. El ejemplo del uso de los pies también está en el automóvil. El automóvil usa la mano para hacer los cambios, para conducir el volante. También ahora en los carros modernos usted puede con los pulgares, así como un celular básicamente, es muy digital, subir el volumen a la música, cambiar el radio, etcétera. Con el otro dedo también puede hacer actividades. En los de Fórmula 1, con los otros dedos puede hacer los cambios, correcto, hacer los cambios, poner el freno, etcétera, con todos los dedos de la mano. Entonces, todas esas cosas son importantes de pensar. Y los pies se pueden también utilizar, como decíamos, ¿no? Para el ejemplo del carro también están los pedales de freno y acelerador y el embrague. Y hay máquinas que todas estas partes las utilizan, digamos. Se reduciría el tiempo si se transportan unidades más grandes. Podría usted pensar eso. Entonces ya yo no le voy a traer de a una, sino que le voy a llevar de a 20. Bueno, hay que mirar. En las confecciones se maneja mucho eso. Se incrementa el tiempo debido a la naturaleza del material que se está moviendo o debido a su posicionamiento delicado subsecuente. La naturaleza del material puede ser un material muy grande que yo tenga que manipular y solo me quepa uno en donde yo estoy haciendo. Bueno, eso es de acuerdo a la naturaleza. O tiene que ser un posicionamiento muy delicado, como armar un teclado de este estilo, ¿cierto? Armar un teclado. Entonces, con las teclitas, digamos, si lo estuviera armando a mano, esto lo arma un robot, pero entonces toca estar pendiente de dónde queda cada tecla y organizado y detallado. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ese tiempo se puede reducir. Pueden eliminarse los cambios abruptos de dirección, es decir, que yo tenga que hacer, que yo hice esto y después tenga que irme para el otro lado, pues eso ojalá que no pase, sino que todo quede como consecuente. Yo hago esto, después tomo acá, después tomo acá, después tomo acá, para que lo vaya haciendo de manera secuencial. Obviamente cuando llegue acá, pues me tengo que devolver, o cuando llegue al centro, si estoy con las dos manos, me tengo que devolver. Pero no hacer esto, ¿no? Digamos que yo tengo que coger aquí con una pieza con esta, y luego con esa misma pieza cambiar de dirección. Eso pierde uno mucho tiempo.
Listo, ustedes dirán, pero son detalles, sí, son detalles, pero como les estaba diciendo, si se pusiera atención a esos detalles es posible que nuestro proceso mejore tremendamente. Vamos a mirar otras preguntas de los otros Derblix. Sujetar, ¿no? Que era, dice aquí tomar, digamos que en el libro está así, yo tomé la diapositiva del libro básicamente, y tenemos algunas preguntas que podemos también analizar. ¿Sería recomendable que el operario tomara más de una parte u objeto a la vez? ¿O se puede tomar más de una parte u objeto a la vez? Es posible, ¿no? Eso es posible. ¿Puede utilizarse una toma de contacto en lugar de una toma de levantamiento? Sí, es decir que en este caso, la toma de levantamiento, pues es porque yo la tengo que desplazar con la mano. Algo del objeto, el objeto que yo tengo que levantarlo. Pero de contacto es simplemente que yo pueda, digamos, posicionar la mano y ya esté ahí en ese lugar el objeto. Habría que mirar eso. Pueden desplazarse los objetos en lugar de cargarse. Los objetos pueden ir llegando ahí al lugar donde yo estoy ensamblando. En cambio, que yo los tenga que mover con las manos, eso es posible, ¿no? También hay que analizar. Pero como les digo, y como dice también el texto, depende de la naturaleza de los materiales que yo estoy ensamblando. No es posible hacer eso en todos. Es muy probable que no se pueda hacer en muchas ocasiones esos cambios. Por ejemplo, dice aquí, ¿podría una ceja frente a los contenedores simplificar la sujeción de partes pequeñas? Es decir, colocar aditamentos para que las cosas no se me resbalen. ¿Es posible eso? ¿No han tratado ustedes de ensamblar un tornillo muy pequeño con las manos? Que es difícil y se le cae. Por ejemplo, usted lo toma con el destornillador y se le cae. Entonces, para eso se inventaron el destornillador imantado. ¿Sí? Que usted coloca el destornillador y tiene un imán, ¿verdad? Y él no lo va a dejar caer. Son cosas como esas las que hay que pensar, ¿sí? Magnético, por ejemplo, aquí dice, perfecto, dice ahí en la siguiente 6, dice, podría utilizarse un dispositivo de vacío, magnético o de puntas de hule en los dedos para mejorar ese agarre, esas cosas que no se le caigan a uno. Puede utilizarse una banda transportadora también. Se ha diseñado la guía para que los operadores puedan tomar fácilmente la parte que se quite, se puede tomar fácilmente, a veces también a mí me sucede cuando estamos arreglando un computador y se cae el tornillo y obviamente para buscarlo. Todas esas cosas hay que pensar. ¿Podría preposicionar el operario anterior la herramienta o el trabajo simplificando la toma para el siguiente operario? Es decir, que el operario, aquí hay un operario a mi izquierda o derecha, como sea, como lo estén viendo allá. Entonces él hace el trabajo y me deja ya preposicionado, entonces yo simplemente tomo y lo hago, lo que tengo que hacer. Eso también podría pasar. Pueden preposicionarse herramientas en el sujetador que balancee el columpio, es decir, el columpio es el objeto que mostrábamos ahí en el video anterior, en el diseño de puestos de trabajo, donde yo cogía el objeto, ¿cierto? Digamos la herramienta, y él la podía devolver sola. Entonces, el columpio puede hacerse en forma de resortes o que esté balanceado. Toca mirar allí para que las cosas se vuelvan a su lugar solitas, sin que una suelta y ya se devuelve solita. Eso se usa mucho en automotriz. Puede ser cubierta la superficie de la mesa de trabajo con una capa de material esponjoso, de manera tal que los dedos puedan abarcar más fácilmente las partes pequeñas. Bueno, hay que mirar. Una parte pequeña, imagínese usted levantar un alfiler de una mesa de vidrio, ¿sí? Entonces usted comienza. Mientras que lo que están pidiendo ahí precisamente es que usted pueda, digamos, con más presión, simplemente el objeto quede más fácilmente rodeado y usted lo puede levantar. En ese sentido, las piezas pequeñas se deben manejar de esa manera. Son simplemente preguntas dependiendo de el grado, el proceso productivo que usted esté haciendo. No todas pueden aplicar en todos los productos y en todos los procesos productivos. Está también la lista de chequeo de la parte de liberar, ¿no? Liberar, pues ya dijimos que es cuando hace esto, pero vamos a ver qué preguntas hay al respecto de liberar. Puede hacerse la liberación en tránsito, es decir, que, bueno, esta es sencilla, que yo suelte el objeto, por decir algo, y en tránsito es porque mi mano se dirige a otra cosa, ¿no? Entonces hace esto y mi mano sigue para tomar otro objeto. Eso podría hacerse. Un eyector mecánico puede digamos que yo simplemente mueva y él libere allá solito sin necesidad de que mi mano libere. Son del tamaño y diseño apropiado los contenedores que conservan la parte después de su liberación. Hablan de esto porque los contenedores, si son muy grandes, toca entrar a buscar. Recuerden que buscar es un Derblick ineficiente. Entonces el tamaño puede ser muy grande, ¿no? Y entonces que haya perdido.
O puede estar también, puede ser una lata que no veamos a través de ella y entonces también quede perdido. La idea del almacenamiento en contenedores es que sean, ojalá, transparentes si se puede, y que en esos contenedores se almacenen las mismas cosas siempre. Entonces, si yo voy a sacar un tornillo de 3 cuartos por 0.25, esa es la medida del tornillo, entonces yo sé que están en ese y lo estoy mirando porque es un recipiente transparente y además nadie lo puedo coger. Ese tipo de cosas benefician no solo el movimiento que estoy haciendo, sino el movimiento posterior a la liberación del objeto. Al final del derblick de liberación, están las manos en la posición más ventajosa para el siguiente derblick, lo que les mencionaba. Libero, yo estoy aquí, libero este objeto y aquí yo puedo de pronto coger el otro, ¿no? Coger el otro objeto de una vez y proceso, para traerlo y procesarlo. Y se habla de la ventaja es en ese sentido, ¿no? Que libero allá y entonces mi mano tiene que volver al otro lado para tomar otro objeto y de proceso y dejo y mi mano vuelve acá y toma. En ese sentido se habla de la ventaja es cuando ya al poner yo puedo también ir tomando el otro objeto para procesarlo. Pueden liberarse múltiples unidades, aquí se refiere si no necesariamente a una, sino de a varias, ¿no? Ese podría ser también la lista de chequeo del derblick. En la parte de preposición, recuerden que está el derblick eficiente que se llama preposición, que es simplemente ir colocando antes de utilizar ya otras herramientas para hacer el ajuste final. Puede un dispositivo de sujeción en la estación de trabajo mantener las herramientas en las posiciones adecuadas y las asas en la posición vertical. Bueno, un ejemplo de ello es el famoso hombre solo, ¿no? Yo tengo por aquí uno, les muestro, y creo que los habíamos usado en otra presentación. Entonces aquí en mis herramientas, el hombre solo, ¿no? Aquí hay varias herramientas que podemos utilizar como ejemplo. Entonces este hombre solo es muy importante porque en las empresas metalmecánicas muchas veces yo tengo que preposicionar, imaginen ustedes colocar un tornillito para después ponerle y entonces, o una piecita que sea de lámina, que tenga un huequito que yo tenga que colocarle el tornillo allí. Entonces me toca con una mano tenerla y con el destornillador, ¿cierto? Que sea imantado, tener el tornillo allí y hacer el ajuste, ¿sí? Y luego soltar. Entonces esta mano la perdí el uso. Pero cuando se usan estos objetos como el hombre solo, ¿cierto? Que eso, y también hay con aire, o sea que es simplemente neumáticos que se presiona la pieza ahí y se queda quieta, ese tipo de cosas ayudan. Entonces el hombre solo a veces lo convierten con unas pinzas aquí más grandes, las venden también ya así, con unas salientes para que agarre los objetos y los tenga preposicionados. Entonces yo simplemente ya comienzo a soldar. Tengo aquí la varilla, por ejemplo, y aquí la otra parte del proceso de soldadura y con eso sueldo. Ese puede ser herramientas de sujeción, ¿no? Pueden colgarse las herramientas, ya habíamos hablado de eso en el anterior video. Puede utilizarse una guía ya sea en el objeto que va a ensamblar o en la herramienta para poder hacerlo. Puede utilizarse una alineación por carrusel. ¿Cuál es el carrusel? La alimentación por carrusel. No alineación, sino alimentación. Bueno, su nombre lo indica, es una cosa que va girando y entonces tiene varias herramientas colgadas. Entonces ustedes imagínense, yo tomo una herramienta, la bajo, suelto, cuando subo otra vez la mano, está la otra herramienta, la siguiente, y entonces él va girando, ¿sí? O alimentándome también de esa manera los materiales, ¿no? No solamente las herramientas, sino los materiales. Puede utilizarse un dispositivo para ir apilando, o sea, para crear uno, digamos, yo libero acá, yo podría liberar y por medio de una canal, el objeto va cayendo de tal manera que se va apilando y organizando de una vez. Los objetos podrían ser todas esas en preposición. O que me llegue el objeto, como estoy en preposición que estábamos diciendo que era esto. Entonces, como me llega el objeto y queda ahí listo para trabajar, ¿no? Sin necesidad que yo lo tenga que preposicionar. Puede utilizarse un accesorio giratorio. Bueno, ese es también que un accesorio giratorio que haga esto. Un ejemplo de eso en las herramientas de ventas por TV está que usted está atornillando, ¿verdad? Y tiene que cambiar un destornillador por broca. Entonces él hace un clic simplemente y la herramienta gira y le queda de una vez la siguiente herramienta que tiene que hacer. Eso lo usan en robótica también para agilizar los procesos. Entonces esta es también la lista de chequeo incluyendo el movimiento de preposición. Está por último de los movimientos que estamos analizando aquí, de qué preguntas debo hacer, está el de usar. Entonces,
Hay una guía o accesorio, ¿será que puede utilizarse una guía, un accesorio para usar? Acuérdense que usar ya la herramienta, ¿no? Ya la herramienta, ya lo que voy a hacer, ya en fin. La actividad justifica el uso del equipo mecanizado automático. Puede salir más barato a la larga, ¿no? Puede ser costoso al principio, pero puede salir más barato a la larga si estoy usando un proceso mecanizado para hacer alguna actividad. ¿Sería práctico hacer el ensamble en múltiples unidades? Podría ser. Puede hacerse o utilizarse una herramienta más eficiente. Se pueden utilizar topes, es decir, donde llegó y ahí ajustó, ¿sí? Para que ya yo use lo que tenga que usar. Opera la herramienta a las velocidades de alimentaciones más eficientes, ni más ni menos. Allí toca tener cuidado porque algunos operarios tienden a, para hacer las cosas rápidos, aceleran la máquina y pueden dañar también a lo largo la máquina, ¿no? Es una cosa constante. ¿Se puede utilizar o se debe utilizar una herramienta de tipo eléctrico? Es una pregunta que también nos podemos usar en usar. En cambio, un destornillador a la mano, pues sí puedo utilizar más bien un destornillador eléctrico. Entonces, estas son las listas de chequeo, como les decía, de los Derblix eficientes. Bien, en esta parte vamos a mirar la lista de chequeo, pero para los Derblix que son ineficientes. La idea es, como se dijo al principio, tratar de eliminar esos derbis porque son los que le está costando a la compañía y si se duplican, se triplican o se multiplican por n, de acuerdo al número de estaciones de trabajo que tenga la empresa iguales en ese puesto que esté analizando. Entonces, si usted logra eliminarlos, pues obviamente va a ahorrar bastante dinero. El primero de ellos que tenemos es buscar o búsqueda. Entonces, las preguntas pueden ser las siguientes. Están los artículos identificados apropiadamente. Entonces, ahí podemos utilizar si los artículos están, por ejemplo, revueltos en una caja donde tenga que buscar tornillos y son de diferentes medidas y estar comparando. Pues ahí nos vamos a gastar todo el día buscando eso. Entonces, la idea es, están identificados apropiadamente. Por ejemplo, se puede utilizar o etiquetas o códigos de colores, así que sea en un orden secuencial. Eso podría ayudar al ensamble para que no tengan que buscar. Contenedores transparentes, ya lo había mencionado yo, no necesariamente de vidrio, pero sí transparentes de tal manera que ya ubique el objeto con la vista y simplemente vaya con las manos y lo traiga. O con la pinza que vaya a hacer, con lo que vaya a trabajar. Cuarta pregunta podría ser, ¿una mejor distribución de la estación de trabajo eliminará la búsqueda? Sí, de todas maneras que yo pueda, no tenga que buscar el objeto, sino simplemente como están reubicados los objetos, que ya esté en una posición donde yo memorice. Ustedes saben que el cerebro mecaniza los movimientos y entonces ya en un momento ya los he mecanizado y sé dónde están las cosas, como cuando usted monta bicicleta que usted ya sabe cuando va a frenar, pues simplemente usted ni siquiera mira, sino simplemente frena, porque ya están ubicados en ese lugar los objetos, no tiene que buscar nada. También allí se habla de la iluminación, ¿no? Que es una parte del diseño de los puestos de trabajo si la iluminación es adecuada. Por ejemplo, que no nos brille, que no nos haga un reflejo, pero tampoco esté oscuro, que no podamos ubicar las cosas. Entonces, la idea es que se vea claramente si están diferenciados por tamaño, por forma, por ejemplo, por códigos de colores, o simplemente en una posición totalmente, ojo con lo que voy a decir porque puede contrariar lo visto anteriormente, pero que la idea no es hacer eso, sino que estén, por ejemplo, con la mano izquierda, yo pueda tomar unas cosas con la derecha otra y estén ubicados de tal manera que no haya movimientos de cambios de dirección, ya dijimos eso, ¿no? Sino que estén ubicados para cada mano, ¿cierto? Las tuercas y los tornillos, por ejemplo, en esos lados, pero ambas manos trabajan a tiempo para unirlas, esa es la idea. Pero están ubicados de esa manera, no las tuercas y los tornillos acá, porque me toca hacer esto, entonces con las dos manos, entonces la idea es que sea como sincrónico el movimiento. Una cosa muy importante es que si logra movimientos de sincronía con las manos, la actividad se realiza mucho más fácil. Que una mano haga una cosa y otra haga la otra. Por eso está el ejercicio de que hagan, creo que es un juego que hacen algunos de los estudiantes, es que comiencen a mover esta mano, digamos de arriba abajo, y esta, y la parte superior, la comiencen a mover, pero haciendo esto. Entonces uno termina haciendo esto. ¿Y eso es por qué razón? Porque las manos tienden a hacer los movimientos simétricos, ¿sí? Entonces es difícil hacer esto y con esta parte así, pues de todas maneras lo puede intentar en casa, pero ya es cuando usted lo aprende a hacer y que lo ha hecho muchas veces que lo logra. Y la idea es que ese trabajo se pueda hacer. Bien, aquí también hay otra pregunta, si se pueden
reposicionar las herramientas y las partes. No solamente vamos a encontrar, a buscar partes o piezas, sino también herramientas. Entonces, si las podemos reposicionar de una manera cómoda para el operario. Muy bien, esa sería el primer Delbrick ineficiente. El otro es seleccionar, ¿no? Que ya dijimos que podemos también y debemos en lo posible eliminarlo. Son intercambiables las partes comunes, es decir que si hay una parte que le sirva al objeto que está ensamblando, ¿será que otra también le sirve? Y entonces así me ahorro el tiempo de que tenga que buscar o de seleccionar simplemente. Pueden estandarizarse las herramientas, es decir, que siempre sean las mismas. Pueden ser sí diferentes, pero que siempre sean las mismas para la misma operación. Están almacenadas las partes y materiales en el mismo estante. Ojo con lo siguiente, ¿no? Podría ser una pregunta positiva o negativa. Si están en el mismo estante o en el mismo lugar, es posible que yo las confunda. Entonces tengo que seleccionarlas y las voy a confundir. Pero si están separadas, también puede ser un problema. Entonces hay que mirar más bien el tamaño de las partes y si más bien se requiere que estén en el mismo estante o en lugares diferentes. Pueden reposicionarse también las partes en un estante o charola, en un recipiente simplemente ahí. Eso también podría ser la selección, ¿no? Muchas partes de selección se usan es recipientes estándar que como que ensamblan unos con otros para poder armar las cosas más rápido. En la parte de posición, ya que es donde se coloca ya el objeto, ¿cierto? Para hacer después terminada la operación o digamos apretado el tornillo del ejemplo. Entonces hay varias preguntas también. Pueden utilizarse dispositivos como guías, conductos, cojinetes, topes, sujetadores, remache, agujero localizador, llave, piloto o un bisel. Es decir, para que yo no tenga que colocar en la posición definitiva, sino que él mismo, yo ojalá haga un clic y ya quedó ahí y ya ajuste. Eso sería lo mejor, ¿sí? Pero si me toca comenzar a ajustar y a colocar con la otra, me va a ser difícil hacer esa tarea. Pueden modificarse tolerancias. Aquí se habla de agrandar las cosas de pronto para que sea más fácil ubicarla, posicionar una pieza. Puede el agujero ser perforado o avellanado. Entonces, si el agujero es perforado y ya lo tengo ahí listo, pues el objeto puede caer en ese agujero perfectamente. O avellanado ya es marcado, ¿no? Para poderlo también posicionar ahí. Puede utilizarse machote. El machote es el que se usa para hacer la perforación de los tornillos que hace la rosca, entonces también toca mirar esa parte. Las rebabas incrementan el problema de posicionamiento, es decir, si yo tengo que colocar, y están hablando específicamente de operaciones metalmecánica o de madera, yo tengo que colocar un objeto y las rebabas me impiden y me toca limpiar, pues obviamente no voy a poder posicionarlo bien, entonces hay que mirar si las puedo eliminar. ¿Puede un artículo ser puntiagudo para actuar como piloto? Esto está muy bien, es decir, lo que llamamos hacer en metalmecánica centropunto, es decir, que con un martillo previo, con una máquina o con un martillo simplemente y un centropunto, vamos a golpear ahí donde tenemos que taladrar. Entonces ya cuando tengo que posicionar la broca, le hago simplemente clic y él ya va a ajustar ahí. Eso es muy importante también para la parte de posición. La parte de inspección, bueno, la parte de inspección hay mucha variación de las preguntas, aquí hay algunas, pero hay mucha variación en las preguntas porque recuerda que la inspección se puede hacer con la vista, con el oído, con los sentidos, etc. Inclusive con el sabor, con el paladar, ¿no? Con la lengua, ¿no? También podemos hacer pruebas. Entonces, algunas preguntas puede eliminarse la inspección o combinarse con otra operación o Delbrick, es decir, que yo no necesite inspeccionar, ¿no? Sino que simplemente lo combino con una operación. Pero en calidad hay una herramienta y en producción también que se llama Poka-yoke. Entonces yo le agregaría esa pregunta aquí. Se puede utilizar un Poka-yoke que significa prueba de error, es decir, diseño la herramienta o el mismo proceso de la misma pieza para que no me deje cometer el error y que yo no tenga que inspeccionar nada, sino que simplemente el control se haga en la medida en que la operación se realiza. De pronto, la primera pregunta dice eso sin utilizar la palabra técnica Poka-yoke, que es combinar con la operación. Puede utilizarse múltiples calibradores o pruebas. Aquí muchos calibradores múltiples, es decir, herramientas, ¿no? Que se puedan utilizar, herramientas de calibrador pie de rey, pruebas para poder inspeccionar de manera más rápida.
Otra pregunta, ¿se reducirá el tiempo de inspección si se aumenta la iluminación? Bueno, es posible que yo tenga que me esté costando mucho dificultad, pero con más luz sea muy fácil hacerlo, ¿no? ¿Están los artículos en inspección a la distancia correcta con respecto a los ojos del operario? Sí, si me toca mirar allá más lejos, más cerca, sería mejor. ¿Facilitaría la inspección un graficador de sombras? Bueno, hay un tema que es cuando yo tengo que observar ciertos objetos y compararlos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de impresión gráfica. Entonces necesito cierta iluminación y necesito cierta sombra para poder ver, porque la luz también a veces me impide ver y ustedes lo saben. ¿Tiene alguna aplicación ojo eléctrico? El ojo eléctrico pues es de todas maneras un sensor, ¿no? Que podría decir si es blanco, si es negro, por colores, o podría tomar una foto del objeto que se está moviendo. El ejemplo en una rotativa de periódico o de impresión de plásticos, qué sé yo, de un rollo. Entonces un estroboscopio me genera y puedo ver el objeto quieto a pesar de que se esté moviendo, ¿no? Entonces eso se puede hacer. ¿Justifica el volumen la inspección electrónica automática? Podría aplicar esa condición si el proceso lo merece, ¿no? ¿Podría un vídeo de aumento facilitar la inspección de partes pequeñas? Bueno, lógico. Esa es una pregunta lógica si la cosa que tengo que inspeccionar es muy pequeña. ¿Se utiliza el mejor método de inspección? ¿Podría cambiarse ese método también? Podría preguntarse allí. ¿Se ha considerado usar luz polarizada? Los calibradores de machotes, los probadores de sonido, las pruebas de desempeño, etcétera. Es decir, cualquier otra cosa que nos permita agilizar la inspección o automatizar la inspección e inclusive eliminar la inspección. Cuando se elimina la inspección, puede ser que desde el diseño del mismo producto se haya pensado en eso y se haya pensado en el proceso, de tal manera que no necesitemos inspeccionar tanto. Cuando elimino inspecciones, también ahorro dinero. Descanso para contrarrestar la fatiga. Entonces eso es lo que decíamos, que el operario está en el proceso normal. No estoy hablando aquí del descanso de las pausas activas que en las empresas se hace actualmente, no estoy hablando de ese, sino durante el ciclo de trabajo. Se utiliza la mejor clasificación en orden de los músculos, es decir, que es un músculo que trabaja mucho y el otro trabaja poco. Se usan bien los músculos del cuerpo para hacer esa actividad. Tengo que hacer un esfuerzo grande de los deltoides, hay que conocer de los deltoides, de los bíceps, tríceps, no sé, dependiendo de eso, cómo está distribuido la carga de trabajo según los músculos. Son en condiciones satisfactorias cosas como por ejemplo la temperatura, porque a veces la temperatura hace que pues uno tenga que descansar, la humedad, la parte de ventilación, ruido, otras condiciones de trabajo, la luz, ¿no? Las mesas están a la altura adecuada, los escritorios están a la altura adecuada. Puede el operario sentarse y pararse alternadamente mientras desarrolla el trabajo. Si uno está mucho tiempo de pie se cansa y si está mucho sentado también se va a cansar. Entonces ahí puede salir el trabajo de tal manera que en algún momento tenga que parar. Por ejemplo, en este caso yo estoy sentado, en algún momento me tengo que parar. Es bueno porque eso hace el descanso, ¿no? ¿Tiene el operario una silla cómoda a la altura adecuada? Bueno, esta silla que tengo yo es muy cómoda, pero muchas empresas optan por colocar unas sillas, si es para planta, unas sillas que no son adecuadas. El operario comienza a moverse porque ya le genera un cansancio o una presión en alguna de sus partes, ustedes me entienden, y entonces tiene que moverse para tratar de como acomodarse. Eso ya ahí perdió tiempo. La idea es que sea súper cómoda la silla donde esté. Tampoco es que se duerman, ¿no? ¿Se utilizan medios mecánicos para cargas pesadas? Sí, bueno, aquí estábamos hablando también, en algún momento se refirió eso en el anterior video, y es cómo, cómo transportar mejor las cargas, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que se tienen que transportar, digamos, con medios mecánicos, pero pues hay cosas que son pequeñas, pero que pesan. Entonces, el repetir ese movimiento tan pesado puede causar lesión, enfermedad, etcétera. Entonces se pregunta si se pueden transportar por medios mecánicos esas cargas. Y está consciente el operario de sus necesidades de ingesta de calorías diarias, es decir, esto es muy importante y por eso existe la parte de medicina preventiva y del trabajo, y es, bueno, y la parte de dietas también. Está comiendo mucho, está comiendo demasiado. Si come mucho, o muy poco, perdón. Si come mucho, pues genera incomodidad, ¿cierto? Y si come muy poco, pues va en algún momento a cansarse, le falta el azúcar y va a tener que de alguna manera recuperarla, pues es lo que hace es frenar la productividad. Entonces, fíjense que son aspectos que uno comienza a controlar, a pensar también en otras áreas de la ingeniería,
y en otras áreas inclusive de la medicina en este caso, ¿no? La parte de paros puede utilizarse una guía mecánica como un tope, un remache, un gancho, un estante, un sujetador, un invasivo, pues para no parar, ¿no? Fricción, por ejemplo, ¿no? Soporte magnético, ya habíamos hablado de ese, y un soporte de sujeción gemelo, es decir, que donde agarre el objeto de manera que usted no tenga que hacer paros. Muy bien, estas son las listas de chequeo de los derbis que son ineficientes. Recomiendo que lean el capítulo de Niebel de diseño y las actividades del trabajo. Allí de pronto también pueden ir adelantando el tema de mano izquierda, mano derecha, que de pronto lo dejamos como actividad más bien, ya habiendo analizado los derbis. Por el momento estoy en esta clase, espero que lo profundicen con esa lectura y de pronto también en internet encuentran algunas cosas relacionadas con los derbis. Nos vemos en la próxima sesión.